Bien, continuando con este interesante tema, es importante comentarte que pues cada quien, los españoles, los indígenas, los criollos y todas las demás clases sociales que surgieron por este mestizaje o mezcla de sangres, buscaban y tenían un propósito bien definido. O sea, los criollos buscaban tal vez volverse a posicionar o tener los privilegios que también tenían los españoles. Los indígenas también buscaban una mejoría en su vida, y los demás habitantes pues claro que también tenían la idea, el anhelo de que las condiciones de vida fueran mejores para ellos. Entonces cada uno de ellos tenía un objetivo, un propósito muy respetable, y lo que importa aquí es entender cómo gracias a los criollos y a la unión de todos los pobladores de aquel entonces de la Nueva España se unieron para dar paso al quitarse el yugo y el dominio de los españoles, que bueno, a lo mejor pudieron haber hecho un papel bueno para los mexicanos, pero también hay que reconocer que abusaron de alguna manera de todo eso, de todo lo bueno que encontraron en nuestro país. Bien, y el mapa que acabamos de observar nos habla acerca de cómo después del grito de independencia esa ruta siguió don Miguel Hidalgo en su paso, tal vez agradeciendo el apoyo o tal vez pidiendo que siguieran fuertes en este movimiento, y fue así como llegó a Matehuala y continuaría también su paso también hacia el municipio de Cedral, entre otros. Bien, fue la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cuando el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó a la población para levantarse en armas en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Ahí comenzó la guerra de independencia. Cuando la noticia del levantamiento llega a San Luis Potosí, ¿qué crees que pasó? Pues sí, los hacendados se empezaron a preocupar, pero el comandante Félix María Calleja actuó enseguida, o sea, se puso bien vivillo, ¿verdad? Y formó 3 cuerpos de soldados fieles para enfrentar la insurrección. La insurrección se refiere pues a las personas que se habían levantado en armas, ¿verdad? Muchos potosinos estaban a favor del rey y acudieron a la hacienda de Bledos y al Valle de San Francisco para formar parte de las fuerzas organizadas por Calleja. Sin embargo, otra parte de la población se uniría al ejército de Miguel Hidalgo. Es decir, que todavía la gente que vivía en San Luis Potosí pues estaba a favor del rey, o sea que estaba muy fuerte la situación en ese momento. El potosino Mariano Jiménez, que trabajaba en las minas de Guanajuato, se unió a Hidalgo y participó en la toma de Alhóndiga de Granaditas, en la batalla del Monte de las Cruces y en Aculco, donde fue derrotado por Calleja. A pesar de esto, el 29 de noviembre de 1810 se le encomendó formar el Ejército Nacional y extender la rebelión hasta Saltillo, el nuevo reino de Nuevo León o de León, y las provincias internas de Oriente, pasando por San Luis Potosí y Matehuala, llegó hasta Saltillo, donde tomó la ciudad. Fíjate que hay un libro que te puede servir, o a lo mejor si tienes tiempo y deseo de aprender más, te lo menciono nada más para que veas que sí hay quien se ha interesado por investigar acerca de esta ruta. El historiador Homero Adame escribió hace poquito, hará en el 2011 por ahí, la ruta menos conocida de Miguel Hidalgo. Tengo en mis manos un libro de Homero Adame que le ha interesado mucho acerca de hablar de y escribir acerca de los mitos y relatos y leyendas de San Luis Potosí. Ya más adelante te puedo compartir una historia que habla de Matehuala, pero te lo presento para que si tienes oportunidad lo investigues y ojalá pudieras pues conocer más acerca de este libro que habla precisamente de esta ruta, en donde él ha juntado todos los testimonios orales de las personas que todavía sobrevivieron, alcanzaron a vivir por parte del relato de los abuelos de estas personas, y que él se dio a la tarea de investigar y hacer un libro.
Bien, ahora sí, en la página 86 vamos a realizar una actividad que te voy a orientar y se llama así, para interpretar fuentes históricas. Bien, lee el siguiente texto que fue publicado como pasquín. El pasquín se refiere, lo vas a encontrar en el glosario, dice ahí, es un escrito anónimo. Anónimo se refiere a que no se dice quién lo escribió, para respetarle, pues ahora sí que su identidad, que se fija en un sitio público, que se publica o se pega, con expresiones satíricas, burlonas, ¿verdad? O de burla como contra el gobierno, o bien contra una persona o un grupo específico. Y aquí viene el significado de el ejército insurgente y luego posteriormente cuál fue el ejército realista. Insurgente, persona que apoyaba el movimiento de don Miguel Hidalgo, y por eso era dos bandos, por decirlo así, el ejército insurgente y el realista, que era pues el enemigo, digamos, de los insurgentes. Bien, vamos a dar lectura a este texto que dice: criollos de San Luis, conviene prender a todos los gachupines. También así se les llamó a los españoles para burlarse de ellos. Era una forma, si tú en ese tiempo hubiéramos platicado con un español o un peninsular y le hubiéramos dicho, hey tú gachupín, se hubiera molestado, como también nuestros indígenas se molestaban cuando les decían indios y de otra forma despectiva. Nosotros, los indígenas, les empezaron a llamar así a los gachupines de forma despectiva, porque pues así como ellos eran tremendos con nuestros indígenas, también los indígenas supieron desquitarse de alguna forma. Por eso si les decíamos gachupines se enojaban. Bien, voy a iniciar otra vez. Criollos de San Luis, conviene prender a todos los gachupines. No os opongáis al cura de Dolores. Dios lo crió para castigo de estos tiranos. Soldados de San Luis, es preciso desterrar a todo el reino, a estos ladrones disimulados. No los toquéis a sus vidas, porque sería cubrir de oprobio vuestra nación. Pero entregadlos al cura de Dolores si queréis ser felices. Pues está en un lenguaje español, porque eran los que invitaban a los indígenas a que hicieran una acción, ahora sí en contra de los españoles. Ahora bien, fíjate bien, te dice, ordena las siguientes oraciones de acuerdo con lo que acabas de leer y las vas a copiar en tu cuaderno. Así obtendrás un texto que dice más o menos lo mismo que el pasquín, pero con palabras actuales. Es decir, este pasquín que te leí y que probablemente tú no entendiste al 100, a lo mejor al principio o del todo, era una forma, pues un lenguaje, como te lo platiqué, muy al estilo de aquella época, que se recuperó de la guerra de independencia, en qué lenguaje y cómo se dirigían a las personas de aquel tiempo. Vamos a ver, yo ya lo he ordenado. Ahora te voy a decir cómo puede quedar. A ver, ¿cuál llevaría el número 1? Entréguenlos al cura de Dolores para que tengan la conciencia tranquila. No, ¿verdad? El primero sería criollos de San Luis. Es necesario que atrapen a los españoles. Entonces ese sería el número 1, el que tendrías que ponerle en el paréntesis. El número 1 le tendrías que poner así sucesivamente, el número 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, y posteriormente copiarlo en tu cuaderno de notas como te lo pide tu libro de texto. Ese sería el número 1. Y ahora te voy a leer cómo estaba escrito en las palabras de aquel tiempo. Criollos de San Luis, conviene prender a todos los gachupines. O sea, era una forma, es lo mismo, pero con palabras de aquel tiempo, y en palabras actuales o entendibles para nosotros sería criollos de San Luis. Es necesario que atrapen a los españoles. El número 2 dice,
no os opongáis al cura de Dolores. Dios lo crió para castigo de estos tiranos. A ver, ¿cuál crees tú que sería el número 2? Bueno, en español, opongáis es oponer. Entonces sería el número 2. No se opongan al cura de Dolores, que gracias a Dios nació para castigar a los tiranos españoles. Ese sería el número 2. Y es que aunque don Miguel Hidalgo tenía o despertó la simpatía de la mayoría de los indígenas y de los criollos, y a uno que otro también peninsular, no era también del agrado de todos. También de repente le tenían desconfianza, aunque fuera cura, también le tenían cierta desconfianza. Muy bien, el número 3, ¿cuál sería? Voy a leer el texto del pasquín para que tú digas o ahí mismo observes cuál seguiría. Soldados de San Luis, es preciso desterrar de todo el reino a estos ladrones disimulados. Pues sería el número 3, el que está primeramente, que dice: soldados de San Luis, es necesario enviar fuera del reino a estos españoles que se aprovechan de las riquezas de nuestra tierra. Ese sería, en palabras actuales, lo que quiso decir en aquel entonces ese pasquín. Ahora sí, continuamos. No les toquéis a sus vidas, porque sería cubrir de oprobio vuestra nación. A ver, ¿cuál crees que sería el número 4? No los maten, porque eso sería vergonzoso para la nación, ¿verdad? Sería: no los maten, porque eso sería vergonzoso para la nación. Luego dice: pero entregadlos al cura de Dolores si queréis ser felices. El número 5 sería: entréguenlos al cura de Dolores para que tengan la conciencia tranquila, ¿verdad? O sea, fíjate cómo aún así los criollos los invitaban, a los mismos criollos los invitaba don Miguel Hidalgo a que actuaran con toda legalidad y respetando la vida de los peninsulares. O sea, también ahí tenemos un gran valor, el valor a la vida, de que ganaban con matarlos, no iban a tener la conciencia tranquila. Entonces quedaría así: número 1, criollos de San Luis, es necesario que atrapen a los españoles. El número 2, no se opongan al cura de Dolores, que gracias a Dios nació para castigar a los tiranos españoles. El número 3, soldados de San Luis, es necesario enviar fuera del reino a estos españoles que se aprovechan de las riquezas de nuestra tierra. Y número 4, no los maten, porque eso sería vergonzoso para la nación. Y terminamos con el número 5, entréguenlos al cura de Dolores para que tengan la conciencia tranquila. Ahí quedaría. Y ahora vamos a ver cuál era el ejército realista. Pues lo vas a ver en la 87, que dice: personas que se mantuvieron fieles al rey de España. Entonces, en esta actividad, en esta página, vas a realizar esa propuesta de trabajo, los vas a pasar a tu cuaderno como lo menciona tu libro, y en cada paréntesis los vas a numerar de acuerdo a como tú creas que está el orden de lo que la petición de ese pasquín a los criollos. Bien, en la página 87 viene un plano de la ciudad de San Luis Potosí, pero que data de 1794, que fue trazado 16 años antes de que empezara la Guerra de Independencia, y en la parte superior o en la parte de arriba del plano se dice que la ciudad estaba organizada de acuerdo con las indicaciones del virrey. O sea, el virrey recibía órdenes del rey de España, como ya te lo he platicado, y así estaba trazada o diseñada la ciudad al principio, en la época de la Nueva España, nuestro estado. Continuamos con la lectura. Ya que hayas identificado estos términos, quiénes eran los realistas y quiénes eran los insurgentes. Los insurgentes eran todos los pobladores que estaban de acuerdo o que simpatizaban con Miguel Hidalgo, y los realistas eran los contrarios, los que estaban siendo fieles y apoyaban a la corona española. Bien, Mariano Jiménez y los principales insurgentes, traicionados por Ignacio Elizondo,
fueron capturados en Acatita de Baján para luego ser procesados y fusilados en Chihuahua junto con Ignacio Allende y Juan Aldama. Don Miguel Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de 1811. José María Morelos, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, entre otros insurgentes, continuarían la lucha en el sur de la Nueva España. Quiere decir que en este caso don Miguel Hidalgo no tuvo la fortuna de ver su sueño consolidado o cumplido de que México, en este entonces la Nueva España, fuera independiente, pero gracias a los demás personajes de la historia que aquí se mencionan, se logró ese sueño tan anhelado. La Guerra de Independencia terminó en 1821, cuando Agustín de Iturbide negoció para que se unieran las tropas insurgentes y los realistas. ¿Sí? El 27 de septiembre Iturbide entró a la Ciudad de México a la cabeza del famoso llamado del Ejército Trigarante, como se le llamó a la unión de tropas de ambos bandos, es decir que ya estaban sufriendo y padeciendo sequías, pues quién trabajaba el campo, estaba ya el país desolado, había habido pues, se habían presentado muchos heridos, fallecidos, pérdidas humanas, entonces entendieron que el realista y el insurgente que no era posible avanzar así. Entonces se unieron, Agustín de Iturbide tuvo a bien, pues ahora sí que la prudencia de unirse con el ejército insurgente y se hizo uno solo llamado el Ejército Trigarante, que terminarían por un 27 de septiembre consumar la independencia. O sea, consumarla es terminar y dar paso al México independiente. Bien. Un día después, el 28 de septiembre de 1821, se firma el acta de independencia. Esta acción significó el fin de la época virreinal y el nacimiento de un México como país independiente. Es así como tal vez tú recuerdas que el 27 de septiembre vamos como escuela, alguno de tus compañeros, a recordar un año más de que somos un México independiente. Y antes de que se me pase, en el paso que tuvo hacia 1811, antes de que lo fusilaran a don Miguel Hidalgo, en su paso en esta ruta de la independencia, tú vas a por ahí a observar que hay en ciertos lugares, no en todos, hay una cabeza de águila, hay como un monumento. Son 262, les llaman estelas de cabezas de águila, que posteriormente se harían, nada más se colocaron en todos los lugares en esa famosa ruta, que se hicieron como motivo para conmemorar, recordar el paso del ejército en aquel entonces de Miguel Hidalgo, del ejército en ese tiempo todavía era el insurgente. Por ahí vas a ver que en Cedral, en Matehuala, hay estas cabezas de águila conmemorativas para recordar el paso de don Miguel Hidalgo con su ejército. Bien, luego de ahí vas a pasar a la 88 y a la 89. Ya tienes el primer producto de esta lección, que es contestar u ordenar esas oraciones y transcribirlas ya de manera ordenada a tu cuaderno de notas, donde ahora sí, si le das lectura, vas a entender ahora sí lo que quería decir el manifiesto de ese pasquín, que se colocaba a la vista de todos y que era una forma de llamar la atención, donde se burlaban de la situación o se quejaban de la situación que había en el país. Bien, y ya el segundo producto es una línea del tiempo, trazar una línea del tiempo. Antes puede ser como producto el que pues des lectura y vuelvas a observar este mapita de la ruta que tuvo don Miguel Hidalgo, para que ubiques qué municipios tocó. Ya te los leí, tú también los vas a poder leer y observar en tu casa. El último producto de esta lección será trazar una línea del tiempo. Vas a dibujar en la línea del tiempo imágenes relacionadas con la conquista, el virreinato y la guerra de independencia. Es decir, hay tres movimientos: la conquista,
es la cronología, que es el orden del tiempo, como se presentaron los hechos históricos en este proceso histórico. Ahí lo tienes, 1521, los españoles conquistan México Tenochtitlan, te vas a ubicar en la línea del tiempo y podrás a lo mejor compartirnos algún dibujito que hayas rescatado de las lecturas anteriores, o también puedes recurrir a internet. Te pide que los dibujes, si puedes recortar y pegar, puede ser, te lo aceptamos, es correcto. 1522, los conquistadores españoles llegan a la Huasteca, ahí puedes ubicarte en la línea del tiempo y puedes colocar algún dibujito. 1550, inicia la guerra chichimeca. 1590, termina la guerra chichimeca. En la colonización y virreinato, también ahí vas a ir escribiendo de manera cronológica, en el orden de esas líneas del tiempo, todos los eventos que se presentaron en nuestro estado, ¿sí? Ahí, en esta línea del tiempo, tú vas a colocar dibujitos, te pide que sean dibujos o imágenes relacionadas, para que ahí vayas entendiendo cómo todo se presentó en una línea de tiempo, en un espacio de tiempo. No todo fue en un mismo año, cada situación se presentó en un momento o fecha determinada. Bien, ese sería tu producto, el número 2, que tienes que realizar. Y pues bueno, te voy a dejar algunos enlaces para que los tengas presentes y te puedan servir de apoyo, y que tú vas a poder dosificar tu tiempo, lo vas a organizar para que tengas la manera de entender este importante movimiento que no es nuevo para ti, ya lo hemos visto en temas anteriores, y no es algo que sea para ti desconocido, el movimiento de independencia, pero ahora visto desde cómo se presentó en nuestro hermoso estado de San Luis Potosí. Entonces aquí te dejo para continuar más adelante. Ya después te voy a leer una leyenda de este historiador que habla acerca de un vendedor de Matehuala. Tiene bastantes libros. Te voy a compartir la liga o el enlace para que cuando tengas oportunidad puedas ingresar con ayuda o la supervisión de un adulto y descubras todas las leyendas y todo lo que ha investigado Homero Adame, y también todo lo que se ha hablado acerca de esta ruta tan interesante que tuvo Matehuala, y que fuimos privilegiados como municipio el haber tenido la visita de don Miguel Hidalgo y Costilla. Y ante todo, la reflexión que te quiero invitar a que realices es que gracias a este movimiento somos independientes, que nos costó mucho, y que a partir de la lectura y el análisis de estos temas, crecerá en ti más el amor hacia tu país, hacia nuestro estado, y reconocerás lo importante que fue tener estos eventos en la historia, y que más que enojarnos o molestarnos de lo que vivimos por 300 años, eso ya está no olvidado. Nos queda la reflexión y el análisis de que pues fue necesario a lo mejor pasar por esta situación, no lo sabemos, pero de cualquier manera obtuvimos un beneficio, y también los europeos obtuvieron un beneficio. Juntos aprendimos, juntos compartimos cosas, y eso es lo que nos queda de aquí en adelante, y que tú a partir de hoy vuelvas a identificarte como potosino y valores más a nuestros indígenas y sepas tu origen, y que por nuestra sangre, tanto la tuya, la de tus familiares, corre sangre española, y no sabemos de quién más, porque se dio un mestizaje tan enorme que no podemos decir realmente si descendemos de españoles, pero yo te puedo asegurar que así es. Espero que haya sido de tu interés este tema. Más adelante continuaremos con la evaluación de este bloque, y espero que haya sido de tu agrado y que aprendas más de la historia que nos dio este país, y que reconozcamos la fuerza que tuvieron y que tenemos como mexicanos desde hoy y siempre. Con el gusto de saludarte, te deseo lo mejor y nos vemos más adelante. Que estés muy bien, te queremos. Con permiso. Adiós.